Durante su ministerio, el Señor Jesucristo narra la historia de un hombre que vivió en este mundo, pero que un día murió. Y cuando este hombre muere, dice la Escritura que fue sepultado. Su cuerpo fue puesto en el sepulcro, pero su alma fue puesta en el Hades. El Hades, hermanos y amigos, es el lugar a donde van las personas cuando mueren. Ahí va su espíritu. Y en el Hades hay dos lugares, según nos relata la Escritura. El lugar de consolación, también llamado paraíso o el seno de Abraham. Y está otro lugar, el cual se le describe como el lugar de tormentos. Este hombre, cuando muere, su alma es puesta en el Hades, pero en el lugar de tormentos. Y estando él allí, dice la Escritura que de una manera urgente, de una manera desesperada, él trata de comunicarse con sus hermanos que vivían aquí en la tierra, porque tenía 5 hermanos. Y él quería hacerles llegar un mensaje muy importante a ellos, pero lamentablemente no le fue permitido. Porque una vez que una persona muere, la comunicación con sus seres queridos y con las personas de esa tierra automáticamente se acaba. Aquí mientras estamos podemos platicar, podemos conversar, podemos comunicarnos, agarrar el teléfono y llamarnos. Pero una vez que uno muere, ya no puede hacer eso con sus seres queridos. Este hombre se le dijo que no se podía. La cuestión, hermanos, es si este hombre en tormentos hubiera recibido la oportunidad, si se le hubiera permitido el establecer esa comunicación con sus hermanos aquí en la tierra, ¿qué les hubiera dicho? Si se le hubiera permitido tal vez a través de un sueño, a través de una aparición a sus hermanos, o como él pedía a través de Lázaro, comunicarse con sus familiares, ¿qué les hubiera dicho? ¿Qué mensaje hubiera dado a su familia? Ahora, si a este hombre se le permitiera comunicarse con nosotros hoy, en el año 2023, establecer esa comunicación con usted y conmigo, ¿usted qué mensaje cree que él nos daría? ¿Qué piensa usted que él desearía que nosotros supiéramos acá en este mundo? Él no sabe que el Señor Jesucristo narró su historia. Él no sabe ahí en ese lugar donde se encuentra que en la Escritura quedó registrado el acontecimiento de su vida y el lugar donde él se encuentra. Él no sabe. Él desearía darnos a conocer un mensaje, pero nosotros ya lo tenemos a través de la Escritura. ¿Usted qué cree que él pensaría decirnos o comunicarnos si él pudiera hacerlo? La lección, hermanos, la he titulado El testimonio de un hombre en tormentos. Verdaderamente este hombre da un testimonio. A veces la gente piensa, se pregunta, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Qué habrá? Bueno, la Biblia nos dice. Yo creo que una de las cosas que este hombre nos diría, el testimonio que este hombre daría desde allá, desde aquel lugar donde se encuentra, es: busquen a Dios. ¿Por qué digo esto? Dice la Escritura ahí en Lucas 16, verso 19. Lucas 16, 19, dice el Señor Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Así empieza la narración de lo que fue la vida de este hombre. Dios, hermanos, nos da la vida, nos da la salud, nos llena de bendiciones mientras estamos en este mundo, con un propósito primordial. ¿Usted sabe cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Para qué Dios nos tiene aquí?
Hay muchas cosas a las cuales a veces le damos prioridad, tenemos muchos propósitos en esta vida, pero el propósito de Dios, ¿cuál es? ¿Por qué Dios nos tiene en este mundo? Bueno, hermanos, la Escritura nos dice que es para que el hombre le busque, para que el hombre le obedezca, para que le sirva, para que haga su voluntad, para que glorifique su nombre. Ese debe ser el propósito primordial de los seres humanos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, el apóstol Pablo, estando en Atenas, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Note usted, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hoy estamos vivos, gracias a Dios, y tenemos salud, y Dios nos bendice a través de muchas cosas materiales para poder subsistir, gracias a Dios. Pero ¿con qué finalidad? Dice el verso siguiente, el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahorita en la oración el hermano Chalo mencionaba las muchas maneras en las cuales Dios manifiesta su poder y su deidad. Podemos conocer a Dios y podemos saber que existe un Dios. Sí, hermanos, toda persona con este conocimiento debe de buscar a ese Dios. Por eso estamos en este mundo, para buscarle. Pero este hombre estaba demasiado ocupado con sus riquezas. No había para él nada que fuera más importante. Las posesiones materiales eran su más grande tesoro. De tal manera que este hombre, el cual era rico, dice aquí la Escritura, no tenía tiempo para buscar a Dios. No tenía tiempo. Él se dedicó a vestirse bien. Dice aquí la Escritura, a disfrutar de la púrpura y del lino fino. Normalmente los reyes o la gente muy adinerada eran los que vestían con esta clase de atuendos. Este hombre se dedicó a comer bien. Se dedicó, hermanos, a disfrutar de banquetes con esplendidez todos los días. Este hombre, hermanos, se dedicó a buscar el honor, el reconocimiento, el aplauso de las personas, a darse una vida de placer. Eso era lo que a él le importaba. En eso él utilizaba la vida, el aliento y las bendiciones que Dios le daba. Pero ahora lamentablemente él está pagando las consecuencias. Ahora él quisiera que otros no sufrieran lo que él. Ahora este hombre, estando en tormentas, quisiera gritarle al mundo que una vida materializada y lejana de Dios de nada aprovecha. No sirve de nada. Vivir simplemente para esta clase de cosas tendrá un fin muy triste, como el de él. Hermanos, amigos, las cosas de este mundo muchas veces las necesitamos para poder vivir, pero no debemos dejar que estas cosas tomen control de nuestra vida, de manera que le demos más importancia a eso que buscar a Dios y hacer su voluntad. El trabajo, por ejemplo, es muy necesario, debemos trabajar, pero estar atados al trabajo de tal manera que no tenemos tiempo para Dios, de nada aprovecha. La gente dice, es que yo no puedo, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, yo no tengo tiempo para ir con ustedes a la iglesia, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios, yo tengo mucho trabajo. Ustedes no me van a mantener, ustedes no van a pagar mis biles, mis deudas. No, yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo tengo que trabajar. Y así habla el ser humano. Como si
el propósito principal de la vida fuera ese. Claro que hay que trabajar para poder comer, pero no debemos dejar que cosas de este mundo nos quiten el propósito principal de nuestra vida. Nadie se va a salvar por trabajar mucho, por hacer mucho dinero a través de las muchas horas que mete a la semana. Nadie. Es bueno, hermanos, dedicar tiempo para nosotros, sí, para el descanso, para el paseo, para disfrutar de las cosas materiales que Dios nos ha dado. Es bueno, por supuesto que sí. Pero si no dedicamos tiempo para las cosas de Dios, para servir, para ayudar a nuestros hermanos y a toda persona, pues de nada aprovecha. De nada. No vale la pena, hermanos, un estilo de vida así como el de este hombre rico, si al final, por habernos olvidado de Dios y habernos enfocado simplemente en los placeres y en las riquezas, estaremos en un lugar de tormento así. ¿De qué habrá servido? En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, se nos aconseja lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, hermanos, amigos, ¿de qué sirve enfocarse en este mundo si esto es perecedero? El mundo y lo que hay aquí, hermanos, no es para siempre, y nosotros no somos para siempre. Podremos disfrutar por un poco de los placeres, pero después viene toda una eternidad. ¿Y a dónde iremos? Si nuestro enfoque es este nada más, ¿a dónde iremos? En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice la Escritura: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Las concupiscencias son las pasiones, los deseos. No. Yo no sé cuánto nos reste vivir en la carne, sea poco, sea mucho. Dice Pedro: vívanlo conforme a la voluntad de Dios. Si este hombre se hubiera podido comunicar con su familia, sin lugar a duda les hubiera dicho: busquen a Dios, hagan la voluntad de Dios, no se dejen engañar por las cosas de este mundo. Eso no sirve de nada aquí. Busquen a Dios. Otra cosa, hermanos, que sin lugar a dudas podemos nosotros aprender en esta lección, y es de las cosas que este hombre en su pensamiento, en su corazón, hubiera podido desear hacer saber a su familia, es: aprovechen las oportunidades. ¿Por qué digo esto? Continuando la lectura en Lucas 16, dice el verso 20: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre, hermanos, en vez de aprovechar, desperdició las oportunidades que tuvo en vida para poder servir a otros. No solamente, hermanos, se olvidó de Dios y no aprovechó la oportunidad para buscar a Dios, pero este hombre también desaprovechó la oportunidad para servir a sus prójimos, a su semejante. A este rico, hermanos, no le interesaba servir a otros y no solamente ser servido él. Eso era su enfoque principal. Él desaprovechó las oportunidades porque no las consideró importantes. Para él era algo insignificante. Mientras él disfrutaba de aquellos suculentos banquetes, mientras él disfrutaba aquellos jugosos pedazos de carne, aquellos panes recién horneados, aquellos vinos, aquellos tazones de fruta y todos esos manjares, dice la Escritura que en la puerta de su casa había un mendigo
llamado Lázaro. Un pobre mendigo que deseaba no un pan, no un trozo de carne. Este mendigo deseaba saciarse siquiera de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre rico. Él deseaba un poco de boronas de pan, un hueso aunque sea chupado. Él deseaba saborearlo en su boca. Un mendigo ignorado por el rico, un mendigo sin importancia, sin ningún valor a los ojos de este hombre. Para él no era más que un pordiosero vil y despreciable que estaba ahí molestando en la puerta de su casa. Así lo veía él. Nunca lo ayudó, nunca tuvo misericordia al ver su condición. Nunca compartió con Lázaro un poquito de lo mucho que él tenía. Porque él tenía en abundancia y todos los días hacía banquete con esplendidez. Y ahí estaba aquel pobre hombre muriendo de hambre. Y él nunca aprovechó la oportunidad que tuvo para ayudar a aquel hombre miserable. No lo hizo. Pudo hacerlo, pero no quiso hacerlo. Para él había otras cosas más importantes que tener un poquito de misericordia para ayudar a aquel necesitado. El rico, hermanos, no se daba cuenta que detrás de aquella mugre, detrás de aquellos harapos, había un ser humano como él. Había un alma del mismo valor que la suya, pero él no miraba eso. Repito, veía simplemente a un mendigo, a un pordiosero que no merecía su atención. Un pobre hombre postrado y necesitado en la puerta de su casa. No es que estaba allá en la casa del vecino, no es que estaba allá en la plaza de la ciudad, estaba en la puerta de su casa. Y no se compadeció de él. Era su responsabilidad ayudarlo, pero simple y sencillamente no lo hizo. ¿Qué le costaba decirle a un siervo: dale un plato de comida a ese hombre? Pobre hombre, dale algo que coma. ¿Qué le costaba? No lo hizo. No lo hizo. Si el rico, hermanos, si el rico hubiera podido comunicarse con su familia o con nosotros, ¿qué diría ese rico? ¿Usted qué piensa? ¿Qué mensaje nos haría saber? Yo creo que una cosa muy básica es: aprovechen todas las oportunidades que se presenten en su vida. Aprovechen la oportunidad de servir a otras personas. Aprovechen la oportunidad que tienen para ayudar, la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Toda buena oportunidad, no la dejen pasar, no la desperdicien. Si de enseñar la palabra de Dios a otros se trata, háganlo. Usen sus dones, sus bienes para Dios y hagan el bien. Háganlo. Porque las oportunidades pasan. Y con ello la bendición de Dios por las buenas obras que hacemos. Pablo dijo en la carta que escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y verso 10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este hombre tuvo la oportunidad delante de él en la puerta de su casa, pero no lo quiso hacer. No lo quiso. Si nosotros tenemos la oportunidad, dice Pablo, hagamos el bien a todos y mayormente a nuestros hermanos en la fe. Para perder el alma, hermanos, amigos que nos visitan, no es necesario matar. Para ir a ese lugar de tormento, no es necesario robar o maldecir o llevar una vida inmoral. Todo lo que se necesita es desperdiciar las oportunidades que el Señor nos pone para ayudar y para servir a nuestros semejantes. Simplemente desperdiciando las oportunidades. Dice en el versículo siguiente de Lucas 16, verso 22:
aconteció que murió el mendigo. Lázaro muere y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hermanos, la muerte viene. Y viene la muerte y se acaba la oportunidad. Una vez que uno muere, aunque queramos hacer algo, ya no vamos a poder. Y nos vamos a lamentar si no hicimos las cosas estando en vida. Hermanos, todos tarde que temprano vamos a morir, queramos o no queramos morir, vamos a morir. Y la cuestión es, ¿qué hemos hecho con las oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Las estamos aprovechando en verdad? ¿O solamente las vemos pasar y pasar y pasar? Dios pone oportunidades en nuestra vida. Nosotros somos instrumentos de Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos. Pero si no aprovechamos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, llegará el momento en que ya no podremos hacer aquello. Lázaro se murió. A veces uno piensa, ¿verdad?, hacer cierta cosa con alguna persona y lo piensa y lo piensa y lo piensa y nunca lo hace. Y luego la persona se muere y ya se acabó la oportunidad. O bien nosotros mismos podemos morir y ya se acabó. ¿Estamos aprovechando las oportunidades, hermanos? Ojalá que sí. Otra cosa, hermanos, que estoy seguro que este hombre en tormentos hubiera querido hacer saber a sus familiares es que el tormento es horrible. Dice el verso 23 de Lucas 16. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En el Hades, hermanos, hay un lugar de consolación que era donde estaba Lázaro, donde estaba Abraham. Pero también hay un lugar de tormento, de castigo, reservado para todos aquellos que en vida no hicieron la voluntad de Dios. Ahí está, reservado ese lugar. Este terrible lugar, hermanos, es espantoso. Es un lugar que sobrepasa la capacidad humana de comprensión. Un solo segundo en ese lugar, yo creo que sería suficiente para que cualquiera de nosotros corriera inmediatamente en busca de Dios, para rendirnos y para humillarnos ante Él. Un solo segundo en ese lugar nos haría ser cristianos bien fieles y bien responsables en cuanto a las cosas de Dios. Un solo segundo en ese lugar nos haría entregarnos en cuerpo y alma al servicio de Dios. Pero como nunca hemos estado allí, como nunca hemos experimentado ese tormento, ese lugar, a veces somos un poco negligentes en cuanto a las cosas que Dios desea que hagamos. Pero este hombre, hermanos, quería hacerle llegar un mensaje a sus familiares. Él no quería que ellos fueran a ese lugar. Él no quería que ellos experimentaran ese sufrimiento, ese dolor, esa agonía, ese tormento. Y seguramente, hermanos, en ese mensaje
él describiría lo terrible que es estar allí. Dice la Escritura que este rico estaba atormentado en una llama. Si hay algo en esta vida que es doloroso, es precisamente una quemadura. Aunque sea, hermanos, tocó algo caliente, ¿verdad? Y le anda doliendo por varios días esa quemadura. Es doloroso. Así se compara, hermanos, la estancia en ese lugar. Ahora imagínense su alma sufriendo el dolor eterno de estar en esa llama. Eterno, hermanos, eso es algo indescriptible, inimaginable. No podemos comprender cómo es esa realidad. Ahora es el rico el que deseaba un poquito de alivio. Primero era Lázaro, que deseaba aunque fueran las migajas que caían de su mesa. Ahora es el rico el que desea, aunque sea, la punta de su dedo remojada en agua, para que le refrescara, aunque fuera poquitito. Pero no, hermanos, no se podía. En el lugar de tormento no hay nada que alivie siquiera un poquito el sufrimiento y el dolor que ahí se experimenta. No hay nada, nada. Algunas personas, algunos religiosos enseñan que al morir simplemente la persona deja de existir. La Biblia no dice eso. No hay pérdida de la existencia, hay pérdida del bienestar. Y al morir la persona está consciente. No solamente, hermanos, de su familia allá en la tierra, sino de lo que él mismo hizo y cómo derrochó, malgastó sus años, su vida, sus bendiciones en cosas que no tenían valor. La agonía en ese lugar, hermanos, no tendrá fin. Yo creo que sería un consuelo saber que el tormento va a durar 1.000.000 de años en el infierno. ¡Ah, qué consuelo tan grande sería eso! Pero no va a ser por 1.000.000 de años, ni por 1.000.000.000 de años. Va a ser por toda la eternidad, sin fin, por los siglos de los siglos de los siglos. Hermanos, qué terrible. Dice allí en Mateo 18, dice el Señor Jesucristo: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Sí, hermanos, si hay algo en esta vida que sea un estorbo para nosotros, dice Cristo, sea lo que sea, por muy difícil que parezca, así sea un ojo, un pie, una mano, quítalo, porque no vale la pena conservarlo si eso va a ser causa de que seas echado al infierno. Quítalo de ti. Mejor te es entrar en la vida sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que teniendo todo tu cuerpo, ser echado al infierno. Hermanos, ¿qué diría el rico desde el Hades? Él diría: use su vida para Dios, porque este lugar es terrible. Haga todo lo posible por agradar a Dios, para que vaya a aquel lugar donde está Lázaro, donde está Abraham, para que vaya al lugar de consolación, porque si viene aquí, va a sufrir terriblemente por toda la eternidad. Eso diría aquel hombre, ese sería el testimonio de aquel hombre desde aquel lugar de tormento. Pero una cosa más, hermanos, que seguramente ese hombre tendría en su pensamiento decir: es tiempo de que actúen ya,
Dice en el verso 27 de Lucas 16, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La vida puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, amigos. Nos preparemos o no nos preparemos, nuestra vida terminará. Si usted quiere o si usted desea algo, hágalo ahora. Porque en el Hades ya no habrá oportunidad. Usted deseará hacerlo, pero ya no podrá, será imposible. El rico, hermanos, tuvo 5 hermanos. Y seguramente los amaba mucho y seguramente con ellos compartía tiempo en aquellos banquetes espléndidos. Pero mientras vivía, nunca pensó en la condición de sus almas. Se reunió con ellos, convivió con ellos, comió con ellos, pero jamás se preocupó por la condición espiritual de ellos. Ahora sí le urgía mandar un mensaje a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento. Pero ya no se podía. Lamentablemente fue hasta que murió, fue hasta que experimentó el tormento de los condenados que se preocupó por la salvación de sus hermanos. Fue hasta entonces, pero ya era demasiado tarde. Quiso hacerles llegar un mensaje, pero no se pudo. Por eso, hermanos, ahora es tiempo de actuar. Tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos compañeros. Ahora es tiempo de hablarles de Dios y de la eternidad. Ahora es el tiempo de explicarles el plan de salvación de Dios. Ahora es el tiempo de predicarles el evangelio de Jesucristo. Ahora es tiempo de exhortarlos al arrepentimiento. Ahora. Después ya no. Tal vez haya que insistir, tal vez haya que rogar, pero créame, todo esfuerzo vale la pena. Vale la pena porque el alma de esa persona es la que está en juego. Su salvación. Muy probablemente aquella persona le escuche. Y si no le escucha, al menos usted tendrá la tranquilidad de que hizo todo lo que pudo para rescatarle. Judas, en el versículo 23 de esta carta que él escribe, él dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. A través de nuestra predicación, a través de nuestro amor hacia aquella alma, a través de nuestra insistencia, de nuestra invitación, podemos arrebatarle del fuego. De lo contrario, ese será el destino como el de aquel hombre. Dice Santiago también en el capítulo 5, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero ahora es la oportunidad de hacerlo. Ahora es cuando. Ahora bien, hermanos, amigos que nos visitan, no podemos preocuparnos por la salvación de los demás si no hemos hecho nosotros lo necesario para la salvación de nuestra propia alma. ¿Cómo queremos que nuestros familiares se salven si yo mismo no he hecho lo que yo sé debo de hacer para que Dios me perdone y estar en paz con Él? ¿Cómo? ¿Qué le diría a este hombre rico, que fue rico aquí en la tierra y ahora es el más miserable allá en el Hades? ¿Qué le diría este hombre a usted que no ha obedecido todavía el evangelio de Jesucristo? ¿Qué cree que le diría? Este hombre diría,
No se detenga, por favor. No lo piense mucho. No se arriesgue a venir a este lugar. Acepte a Cristo, acepte el amor de Dios, acepte su salvación. Jesucristo vino a este mundo a morir para que las personas no fueran a ese terrible lugar. Pero el ser humano necesita aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús como su Señor, su Salvador, como el Hijo de Dios, ser bautizados para que sea sepultado juntamente con Cristo y vivir una vida fiel delante de Él. Pero la gente a veces no está dispuesta a hacer esto. Nada más quieren evitar el tormento, quieren ir al cielo con Dios, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios dice para ser perdonados y tener un lugar en las mansiones eternas. Ese es el problema. Dios no quiere que las personas vayan ahí. Si la gente va ahí es porque son necios, porque prefieren una vida lejos de Dios, una vida de desobediencia, a una vida haciendo lo que Dios nos manda. Escuche el testimonio de este hombre que se encuentra en tormentos. Escúchelo, porque es muy claro. Y no cometamos los mismos errores que este hombre cometió. Dejo en pantalla el plan de salvación. Vamos a cantar un himno de invitación. Después del himno, si hay algún amigo que quiera venir a la obediencia del Evangelio y ser bautizado para el perdón de sus pecados, tendrá la oportunidad de hacerlo. Estemos de pie los que puedan para cantar el himno número 114.